Muy buenas noches a todas y a todos quienes se están conectando desde todo el estado de la Florida y posiblemente desde otros estados de la Unión Norteamericana. El día de hoy, la coalición mexicana en Florida, presidida por la señora Ángela Eisenman, hemos convocado juntas a este panel de preguntas y respuestas y de análisis con la comunidad en este diálogo permanente que tenemos con la comunidad, la coalición mexicana en Florida, para tratar un tema, un único y muy importante tema para todos los migrantes del estado de la Florida, pero también de toda la nación americana, porque nos afecta a todos. Estamos hablando de la recientemente promulgada ley SB 1718. Algunos la conocen o la identifican como la ley antimigrante de la Florida, otros la identifican como la ley DeSantis. Lo cierto es que entra en vigor a partir del 1 de junio. Es decir, estamos a 3 semanas de que esta ley entre en vigor. Para poder orientarnos al respecto, para poder encauzarnos en este tema en un momento de una crisis migratoria sin precedente, donde se acaba mañana el título 42, se activa otra vez el título 8, hay mucha confusión. Tenemos a las abogadas que muy gentilmente, como parte de esta comunidad, han accedido a contactarse con nosotros, con toda la comunidad, a cedernos su tiempo profesional para orientarnos exclusivamente en el tema de la ley SB 1718. Entre nosotros, con nosotros, ya que le agradecemos a la doctora Irene Pons. Ella es maestra en Derecho de la UCF y es abogada de Migración y Familia. De igual manera, se encuentra entre nosotros la abogada muy prestigiada de migración, la abogada Magdalena Cupris. Les damos la bienvenida. Y bueno, yo quisiera, abogada, si ustedes me lo permiten, lanzar una primera pregunta, porque hemos estado recibiendo ya preguntas de la comunidad a través de presidenciacomef@gmail.com y del inbox de la página de la COMEF. Y la primera pregunta que nos dicen es, ¿cómo definimos? Porque la ley dice que se aplica a los no documentados o a los indocumentados. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, ¿quién cabe dentro de la categoría de indocumentado, dentro de la ley SB 1718? Porque lo que está pasando en el tema migratorio es que hay muchos estatus, o no sé cómo usted lo define, muchas categorías de estatus, muchas personas que tienen un caso en espera, muchas que están en el proceso de asilo, muchas, o sea, son muchas categorías que solo ustedes, las personas especialistas en la ley, nos pueden aclarar. En el contexto de esta ley 1718, ¿quiénes son o quiénes entran en la categoría de indocumentados? Muy buenas noches a todo el mundo. Gracias por tenernos en este foro muy importante a la comunidad. Yo soy Irene y Magda también va a contestar las preguntas entre las dos porque esto es un tema muy nuevo. Para contestar su pregunta, la ley no define en estos momentos a qué personas van a parar. He atendido varios foros en estos últimos 2 días con otros abogados y otros grupos en la comunidad y solamente dice en la ley que son las personas que no han sido inspectadas. Pero vamos a tener varios problemas porque si van a parar carros o personas que van andando en la comunidad, los pueden parar, obvio, si hay un delito de correr una luz o tiene una luz apagada en su carro, lo pueden parar y lo pueden preguntarle en esos momentos cuál es su estatus. Y vamos a contestar un poquito más en lo que vamos hablando. Les voy a dar diferentes consejos de cómo contestar si los vayan a parar a ustedes y qué se pueden hacer en esos momentos para protegerse legalmente. Magda, no sé si quieres añadir algo más. Buenas noches, gracias por habernos invitado y a Irene también.
Yo estoy de acuerdo, yo pienso que la ley no está clara en quién va a estar cubierto por esa ley. Sin embargo, pienso que personas que están en proceso probablemente van a tener una defensa, ¿ok? So, si tienen algún tipo de aplicación pendiente, no personas que ya han tenido sus aplicaciones denegadas y sus apelaciones denegadas y tienen orden de deportación, o personas que nunca han tenido ninguna aplicación. Pero pienso que si tienen su aplicación en proceso, la aplicación que sea, probablemente van a tener más argumentos para estar no cubiertas por esa ley, para que la ley no aplica hacia ellos. Perfecto, muchas gracias. Mire, cuando empezamos a leer la ley nos damos cuenta de 4 o 5 aspectos que cubre la ley. Uno, que es uno de los que más preocupa a la comunidad, es el tema del transporte. El transporte de personas no documentadas o indocumentadas de cualquier lugar hacia la Florida. Hay algunas preguntas que nos han llegado, que se dividen en 2 ejes, las voy a plantear así. Una es, fíjese, porque todas las preguntas son importantes, porque el miedo es real. Dentro de la Florida, o sea, yo vivo en Orlando, pero tengo mi cita migratoria en Miami. Si me lleva un familiar, si me lleva un amigo dentro de la Florida, de Orlando a Miami, ¿eso pudiera ponerme en peligro de ser criminalizado? Esa es una de las preguntas. Y la otra vertiente es, todos los que vivimos aquí, que somos Martínez, Pérez, López, todos tenemos amigos y familiares que han cruzado la frontera de manera no documentada. Si los trasladamos de Laredo, Texas, o de San Antonio, Texas, a la Florida, ¿está claro o quisiéramos tener claridad si estaremos cometiendo un delito? Son 2 vertientes, al interior de la Florida y de otros lados del país hacia la Florida. Entre los Estados Unidos, lo que han dicho en otros foros y lo hemos discutido es el tema que si está por lo menos en la Florida, que no salgan. Si ya están aquí, tengan mucho cuidado en salir porque los pueden detener en ese punto. Todavía no han puesto en el estado de Florida como unas paradas de policía, pero eso no significa que no lo van a hacer para detener fuera del país o ver personas que están entrando. También tiene que ser un cierto número, son 5 personas, pero si hay personas con ustedes, si estás trasladando a una persona que ya tiene un asilo, un caso pendiente, como dijo Magda, van a tener una defensa. Eso no significa que no los vayan a parar e intentar de arrestar. Si en esos momentos los van a parar, porque pueden haber muchas paradas erróneas por cualquier cosa, pues lo que están diciendo es que en ese caso pidan un abogado. Los van a detener, pueden pedir ¿por qué me estás deteniendo? Pedir el abogado y si preguntan cuál es el estatus suyo inmigratorio, no contesten. Que se mantengan en silencio, porque es mejor que vayan a la cárcel para que tengan un abogado que los pueda defender y entonces mantuvieron su defensa y no dijeron nada. Así que no digan nada, mantén su silencio y pregunten por qué me están deteniendo y digan quiero un abogado. Estoy de acuerdo y yo llevo 20 años siendo abogada de inmigración y mi práctica se ha enfocado mucho en sacar las personas que han sido detenidas por inmigración, ambos en Chrome, BTC, Baker y todas esas cárceles de inmigración acá en Florida y todos los Estados Unidos. Y los errores comunes que yo veo cuando inmigración detiene a personas que son inmigrantes es que por algún motivo los inmigrantes siempre quieren andar con algún ID, ¿verdad? Ustedes quieren andar, no tienen quizás licencia en Florida o andan con su pasaporte o su tarjeta consular. Y realmente mi consejo es no andar con esos documentos. Es mejor que no anden con ningún documento que andan con un pasaporte o una tarjeta consular.
porque si la policía los para, la policía no sabe si un inmigrante es inmigrante. Pudo haber nacido en los Estados Unidos y haberse ido a vivir en México, un ejemplo, toda su vida, regresa y a lo mejor no habla español y luce como alguien que de México, pero ellos no saben. Entonces, muchas veces inmigración se da cuenta que una persona es un inmigrante porque el mismo inmigrante le entrega el pasaporte o les dice, no tengo papeles. Entonces, como dice Irene, es muy importante que no andan con sus documentos y no hablen, no digan nada, porque ellos son los que tienen que comprobar que están deteniendo a una persona indocumentada. Creo que aquí el consejo que nos están dando las abogadas es crucial, porque yo tenía el concepto erróneo, abogada, de que podíamos cargar, los que están en un proceso, cargar una copia de sus documentos, por ejemplo. A lo mejor es tener una copia, pero resguardado en casa, ¿verdad? Una copia de sus documentos si está en un proceso, cualquier tipo de proceso migratorio. Bueno, si están en proceso, sí, pero si no están en proceso o si ya tienen orden de deportación, no deben andar con eso, porque la policía normalmente no para a las personas y no les toma huellas. Y normalmente si no están buscando a alguien y saben quién están buscando, no saben con quién se encontraron. Entonces, o sea, si ya están en un proceso, tienen fecha de corte, deberían poder sacar una licencia en Florida, ¿verdad? So no deben igual andar con su pasaporte, sino con la licencia o un ID de acá. Pero si no, nunca han tenido un proceso o ya tienen orden de deportación, lo único que están haciendo cargando esos documentos es haciéndole el trabajo mucho más fácil a inmigración, para que los detengan, para que hagan lo que desean con ellos, ¿verdad? Correcto. Bueno, 3 palabras. 4. I want a lawyer. Quiero un abogado. Quiero un abogado. Acuérdese, es la recomendación ahorita que estamos recibiendo. Usted puede pedir un abogado y no hable o no revele su estatus migratorio si es detenido por alguna razón. Bueno, pero también es importante, no viole las leyes de tránsito tampoco. O sea, vayámonos con cuidado. Y si puedo contestar tu pregunta original, la ley original que se propuso acá en Florida era mucha más amplia de la que terminó firmando el gobernador. Inicialmente, la propuesta era que efectivamente lo que preguntaste, que ni dentro de la Florida, ni llegando desde la Florida, si una persona, un chofer, cargaba una persona indocumentada, pudiesen haber sido metido en una cárcel y encontrado violando esa ley. Después la Cámara, los representantes acá en Florida decidieron que esa ley era demasiado amplia porque no querían meter personas presas por transportar sus amigos y familiares. Entonces, la ley que se firmó no incluye en mi opinión, transportando personas dentro de Florida y tampoco incluye transportando personas que son familiares. Pero ya es otra cosa que sí va a ser castigada por la ley si una persona trae un inmigrante indocumentado cruzando fronteras estatales. Y eso, o sea, obviamente estamos muy cerca de Georgia, cerca de otros estados, donde las personas cruzan frecuentemente por trabajo, por lo que sea, y ahí sí pienso que es donde si van a empezar a tener retenes, van a ser ahí. Correcto. Bueno, quiero seguir con este mismo tema del transporte, porque pienso que todas las preguntas que ha hecho la comunidad son importantes, a lo mejor parecen obvias, pero son importantes. Otra pregunta que nos hacen es, si yo tengo un Uber y soy contratado para un viaje, ¿verdad? Porque hay personas que no nos gusta manejar y usamos Uber de un estado a otro, etcétera, también puedo ser criminalizado. Yo pienso... Ay, perdón. No, Magdalena, puedes contestarla si quieres. A ver, yo pienso que sí.
yo pienso que si hay un Uber que recoge a una persona en Orlando y los lleva a Atlanta, o perdón, que los contrata en Atlanta para traerlos aquí a Orlando, al revés, esta persona, si encuentran dentro de un carro una persona indocumentada, sí va a tener problemas con la ley, porque al final todo el mundo va a decir que son Uber, ¿no? Todos los traficantes, o sea, el pensamiento de los que establecieron esta ley. Yo pienso que un taxista puede tener problemas, y eso es algo que se ve mucho en estados fronterizos. Por ejemplo, en Yuma, yo vivía en Arizona cuando empecé a ser abogada, y eso pasaba mucho ahí también. Es nuevo acá en la Florida, pero yo pienso que si manejas un Uber, definitivamente o el chofer va a tener que estar chequeando los ID de las personas, o no corre riesgo de ser arrestado. Ok, bueno, aquí hay una pregunta que parece que ya se había contestado, pero vamos a replantearla porque, repito, todas sus preguntas son importantes. Una persona tiene cita en la corte hasta el año 2025, pero ya tiene una cita en la corte hasta el año 2025. En ese inter, ¿corre riesgos? ¿Qué tipo de riesgos corre? Es la pregunta. You want me to get that? I'll get that. Yo pienso que si alguien tiene corte de inmigración en el año 2025, primero que todo, tiene derecho a licencia y ID en Florida. Segundo, según esa ley, esa persona está en proceso y está aquí legalmente esperando su proceso. Yo pienso que esa persona en particular no va a tener problema si la encuentran en un carro o hablando de algunas de las otras violaciones de esta ley. Sin embargo, hay también una parte de esa ley que habla de los castigos para personas que dan empleo a personas que están indocumentadas. Y ahí yo pienso que puede ser que tengas corte y no corres riesgo en muchos sentidos, pero para poder trabajar, según la ley, siempre tienes que tener un permiso de trabajo. Entonces, si no tienes permiso de trabajo, es tiempo a averiguar si tienes derecho a conseguirlo. La mayoría de personas que tienen un proceso en la corte o un asilo afirmativo sí tienen derecho a un permiso de trabajo. A veces se demoran tiempos largos los permisos, pero hay forma de expeditarlos. Pienso que algo que yo pienso que es muy importante que los inmigrantes deben saber acerca de esa ley, que los castigos no son tanto para los inmigrantes, ¿verdad? Los castigos con esta ley son para personas que ayudan a los inmigrantes, que les dan trabajo, que los llevan de un lado al otro para ayudarles. Entonces, yo también en mi oficina recibo muchas llamadas de inmigrantes con miedo, que qué me va a pasar, que qué tengo que hacer, que esto, aquello. Yo pienso que las personas que se deben preocupar aquí no son tanto los inmigrantes, sino los contratistas que les dan trabajo, los jefes de cuadrillas que los llevan de un trabajo a otro, porque realmente los que corren peligro son ellos. El miedo del inmigrante debe ser que pueden perder su trabajo, que no van a tener que llegar de un lado a otro. Pero los castigos penales son para las personas que tienen negocios, dan empleo y todo eso. Perfecto. Bueno, mire, en el caso de la comunidad mexicana, hay una tradición desde 1980 y tantos, ¿no? Cuando el gobierno norteamericano trajo mexicanos a los campos. Ahí empezó esta tradición con los mojados, ¿verdad? Con los braceros. Entonces, todavía hay braceros. He tenido la oportunidad de dialogar con ellos en algunos estados de México. Pero esa tradición persiste. Hay personas de México, de nuestra tierra, de la frontera, que vienen por temporadas a la Florida y luego se regresan a México o en otros estados de la Unión Americana porque la temporada de cosecha es diferente en cada estado. Están aquí algunos de ellos y están preguntando si ahora corren un riesgo mayor. Si van, por ejemplo, si termina la cosecha de naranja en la Florida y entonces se van a la cosecha de fresa en otro estado y luego quieren regresar
La pregunta de ellos es, ¿en este contexto correrían ya un riesgo mayor? Para contestar la pregunta corta, sí, definitivamente, porque ellos están tratando de perjudicar cualquier persona que salga y entre del estado de Florida. Así que ahora van a empezar a parar muchos más carros que están entrando o saliendo del estado para prevenir que eso pase. Por eso están diciendo ahora que si ya están aquí, no salgan. También hablaron sobre viajar por vuelo. Pues en un avión es la ley federal, que todavía no se sabe y se supone que ellos no se metan en la ley federal, que por ahora viajar en avión está bien, hasta ahora. Pero para eso han dicho, vamos a tener que esperar a ver lo que va a pasar, porque no se supone que se metan con vuelos y aviones y salidas en avión. Bueno, para un poco recapitular, las abogadas nos han aconsejado y en algunos foros, si usted está en la Florida, no salga, no es el momento de salir. Este no es el momento de salir porque se le puede dificultar su regreso porque la ley está en una etapa muy temprana, todavía de hecho no entra en vigor y todavía está el piso muy inestable. Hay que esperar, no salga de la Florida. No salga tampoco por pánico, porque todavía no sabemos cómo esto se va a desarrollar. Hay que, yo creo que calmarse, asistir a todos estos foros de información, acudir siempre a un abogado, una abogada especialista en estos temas, pero no entre en pánico y no se vaya porque como la abogada Cupris decía, originalmente la ley era mucho más severa. Y eso ya, gracias a las organizaciones que estuvieron abogando y luchando, esa parte se quitó. Tampoco creo que es un regalo de los legisladores. Eso fue por el empuje de la comunidad. Entonces, no salga, no revele su estatus migratorio si es detenido. Pida un abogado, pida hablar con un abogado. Aquí también agregaría, memorice teléfono de su abogado, porque a veces dependemos del teléfono celular. ¿Y qué pasa si de repente nos vemos privados del teléfono celular? Memorice el teléfono de su abogado o de su abogada. Aquí en el chat las abogadas van a poner sus teléfonos por si usted quiere ponerse en contacto profesionalmente con ellas, ¿verdad? Y bueno, ya quedó claro también que dentro de la Florida la manera en que te transportan o que tu familia o amigos te transporten dentro de la Florida ya no quedó dentro del proyecto de ley final, del proyecto que se aprobó. O sea, dentro de la Florida el transporte no tiene ese problema, pero cualquier otro lugar más allá de los límites del estado sí tiene ese problema, sí podría tener usted un problema mayor. Así que todas estas consideraciones en el tema del transporte. La abogada Magdalena Cupris tocaba otro tema muy importante, que es el tema del E-Verify. Como todos sabemos, el E-Verify ha sido voluntario desde el año 96. Desde 1996 existe, pero ha sido voluntario para los empleadores. La diferencia es que ahora, si no me equivoco, se van a aplicar sanciones porque las empresas arriba de 25 trabajadores ya van a tener la obligación, ¿es así? O sea, ya es obligatorio el E-Verify. Así mismo es. Si una empresa tiene al mínimo 25 trabajadores, tienen 3 días desde que entra esa ley y desde que contratan una nueva persona para participar en ese proceso y verificar si la persona tiene los documentos necesarios para poder trabajar. Y los castigos son bastante severos y pueden causar que el dueño o quizás el gerente de la compañía vaya preso. No estamos hablando de multas, estamos hablando de cárcel. Y para mí eso es muy serio porque, o sea, a lo mejor anteriormente incluso no han sido forzadas las leyes, ciertos negocios hacían o tomaban una decisión económica que igual, o sea, tomaban el riesgo porque era multa, ¿no? Quizás,
pero en este caso ya es mucho más severo y yo pienso que el temor del inmigrante con esto puede ser que van a perder empleos, ¿no? Pero sí es mandatorio. Ok, quisiéramos pedir a las personas en la sala que pongan en silencio sus micrófonos para poder respetar a las panelistas y que esta reunión sea productiva para todas y para todos. Entonces, ya lo escuchó de la abogada, son penas severas que pueden significar hasta cárcel para los empleadores en el tema de la verificación de que sus empleados sean documentados o no documentados. Abogadas, podremos esperar porque se ha hablado de redadas al azar en las empresas. ¿Eso es posible? Sí, ya me han dicho en el último foro que hicimos ayer, una agencia ya nos contó que en Zellwood ya están haciendo redadas, aunque la ley ya, o sea, no está vigente, ya empezaron a detener cualquier persona sin licencia de conducir. Y también los niños en el bus han pedido documentación para los niños que estaban en el bus para determinar si eran documentados o no. Así que ya estamos escuchando las cosas que están pasando. Ustedes son la voz de la comunidad. Lo importante es si empiezan a escuchar cosas que están pasando, que se comuniquen con nosotros o con... yo estoy en Orlando Center for Justice, el Centro de Justicia, con la abogada Magdalena para poder discernir lo que está pasando y correr la palabra, para que todo el mundo esté al tanto de dónde están haciendo las cosas, quién están deteniendo y cómo lo están agarrando. Fíjese qué triste y qué importante es porque, por ejemplo, en el tema del E-Verify, pues ya existía, no es una ley nueva, no es una propuesta nueva. Están inventando el hilo negro, es un programa que ya existía, pero era voluntario. Y ahora se está criminalizando todo este tema. Yo, como parte apegándome primero a la primera enmienda y como parte de la comunidad, quiero decir qué poco inteligente es esto, porque los migrantes no tenemos a dónde ir. Aquí vivimos, aquí nacieron y crecieron nuestros hijos. De todas formas, tenemos que trabajar para mantener a nuestras familias. De todas formas, vamos a permanecer aquí, ¿verdad? Entonces, históricamente, ninguna ley antimigrante ha probado que la migración disminuya. Solamente la complica, la dificulta, hace una red, una telaraña inmensa de complejidad jurídica, pero no la evita y no la detiene, porque el proceso migratorio es antropológico. El ser humano tiende a migrar. Entonces estamos yendo contra todas las leyes de antecedentes históricos de la humanidad. Pero es la realidad con la que tenemos que lidiar. He escuchado a algunos economistas que dicen que no va a haber tampoco un impacto económico porque la economía se ajusta. Este es un sistema económico capitalista que toma su nivel tarde o temprano. Pero países como Japón, que tomaron este tipo de medidas, con el paso de los años, muy pocos años, las tuvieron que revertir. Porque los campos tienen que producir, las fábricas tienen que trabajar, la construcción tiene que seguir dándose y toda el área de servicios tiene que funcionar. Así que países tan poderosos como Japón han tenido que revertir, y Nueva Zelanda, Australia, este tipo de medidas que en alguna época de la historia tomaron. Pero vamos a pasar al siguiente tema que también preocupa mucho a la comunidad, que es el tema médico. La parte de los requerimientos a las instituciones médicas. ¿Cómo está este tema, abogada Irene Pons, abogada Gupris? Para el tema del sistema médico, lo que están buscando es la información, a ver cuántas personas están usando inmigrantes el sistema de los hospitales. Lo mejor es que no contesten la pregunta. Hay una opción en el documento que dice prefiero no contestar, y esa es la hoja que tienen que ponerle una raya, porque ahí es que van a decir no van a contestar. Correcto. Esto significa
que por favor no deje usted de asistir al médico, no deje de atender su salud por esta ley, por el temor a esta ley. Hay la opción de no contestar y de todas formas tiene usted que ser atendido, porque además no solo porque los médicos tienen un alto nivel ético y tienen un juramento que han hecho de salvar a los seres humanos. Yo creo que la mayoría de los que trabajan en la medicina tienen esa vocación humanista de ayudar a otro ser humano. No tenga miedo, hay esa opción, como decía la abogada Pons, de no contestar, pero por favor no deje de atender su salud, porque lo que puede suceder es que, fíjese, si la gente empieza a tener pánico y dejan de atender su salud, entonces sí, el Estado va a ver reflejados los costos altos en el tema de la salud, porque siempre que se deja de atender la comunidad, tarde o temprano, va a tener que ir a dar a una sala de emergencias y otro tipo de situaciones. Entonces, no tenga miedo en ese sentido, a menos que usted se encontrara un perfil médico que verdaderamente es racista o supremacista o antimigrante, etcétera. Y aún así, todavía me imagino que habría elementos legales para revertir eso. Entonces, ¿alguna otra opinión a la abogada Cupris en el tema de los hospitales? Realmente no. Yo pienso que en caso de emergencia es mejor acudir a un hospital privado que público. Obviamente un hospital privado tiene que atender a una persona en una emergencia sí o sí. Si no es una cuestión de emergencia, entonces estoy de acuerdo con Irene que simplemente no llenar ciertas cosas. Y correcto, porque la ley dice que los hospitales que reciben fondos, ¿verdad? Que reciben fondos para el Medicaid o Medicare, están obligados. Y bueno, ahí la interpretación desde la perspectiva ciudadana, que en mi caso sería, es nada más para fines estadísticos, por un lado, y por otro lado, precisamente para generar terror o pánico, o que usted no vaya al sistema de salud financiado con recursos, que le voy a decir una cosa, la mayoría del sistema de salud es financiado con recursos federales, no estatales, con recursos de los impuestos que pagamos todos. Esa es también una realidad. Pero es con fines estadísticos, me parece que ir contabilizando y con fines de desestimular que usted, si es que no tiene documentos, atienda su salud para crear un cerco, ¿verdad? Un cerco e ir asfixiando. Pero bueno, siempre hay alternativas legales, alternativas comunitarias para agencias, abogadas y abogados, organizaciones, consulados, a los que puede acudir para ser apoyado en este tema. Antes de continuar, quisiera una vez más pedirle a todos los que están presentes en la sala que por favor silencien sus micrófonos para poder hacer esta reunión productiva. Y bueno, pasando a otro tema, porque son otros más temas los que nos ocupan en esta ley SB 1718. Recuerden, estamos exclusivamente hablando de la SB 1718. Está el tema de las licencias de conducir, que según la ley ya no van a ser aceptadas licencias de conducir emitidas por otros estados para personas que no tienen una residencia legal. ¿Cómo andamos en ese tema? You want me to take it? I'll take it. Bueno, la ley es un poco más específica, en mi opinión, porque hay estados, por ejemplo, el estado de Washington, que cualquier persona que vive ahí, no importa su estatus legal, recibe el mismo tipo de la licencia. Entonces, personas que reciben licencias en ese estado, realmente la policía de aquí de Florida no tiene forma de saber si la persona es legal o no legal, mientras tienen la dirección en ese estado. Sin embargo, hay otros estados como Illinois, Chicago, Illinois,
que permiten y otorgan licencias a personas indocumentadas y las marcan. La licencia tiene una marca, si no me equivoco, es una cosita roja que identifica que es una licencia para personas que no tienen documentos legales. Entonces, esas licencias de esos estados que son diferentes para personas que son documentadas e indocumentadas, sí no van a estar válidas en Florida. Y van a ser una forma de que la policía pueda identificar que la persona no tiene documentos legales. Entonces, obviamente, probablemente es mejor, bueno, yo como abogada no puedo aconsejar a nadie que viola la ley y maneja sin licencia, pero si lo van a hacer, probablemente es mejor no andar con esa licencia que andar con ella, porque al momento de mostrar al policía esa licencia, aparte de demostrar que no tienen licencia válida en Florida porque no va a ser reconocida, están también indicando que no tienen documentos legales para estar en los Estados Unidos. Esa es mi opinión. Obviamente tienen que chequear en su estado, o los que consiguieron la licencia en otros estados deben saber qué tanto les preguntaron y si se tuvieron que identificar como personas sin documentos legales. Perfecto. Bueno, les recuerdo a todos los asistentes y al auditorio que estamos hablando exclusivamente de la ley SB 1718, que entra en vigor el 1 de junio y que es muy específica. Es muy específica en el tema de las licencias de conducir, en el tema de la transportación, en el tema de el requerimiento de información en los servicios hospitalarios, en el tema de E-Verify o de la verificación del empleador. En un tema más, el tema de las credenciales de identidad comunitarias. Porque, por ejemplo, en el caso de la Florida, el condado de Dade, Miami-Dade, emite o estaba por emitir esas credenciales comunitarias. También el condado de Broward, si no me equivoco, que sirven para muchas personas, por ejemplo, los homeless, las personas que no tienen un hogar, es uno de los casos. Otro tipo de personas en estado de vulnerabilidad. Y esas community IDs les podían servir para requerir algunos servicios, para identificarse, algunos para abrir una cuenta de banco también. O sea, tiene muchas utilidades prácticas. Entonces, la ley también tiene una disposición en ese sentido de que ya no pueden, pero esas credenciales son emitidas por organizaciones de la sociedad civil, reconocidas por los municipios y los condados, pero emitidas por las organizaciones no gubernamentales. Entonces ahí la ley también ya pues prohíbe financiar a todas estas organizaciones que tradicionalmente han luchado por los derechos de no solamente de los migrantes, sino de la gente en estado de vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, sin hogar, o personas que han salido de la cárcel también y que están tratando de readaptarse a la sociedad. ¿Cuál es la disposición en ese sentido de las credenciales comunitarias? Hemos confirmado con la oficina del gobernador que hubo un error en la comunicación que mandaron enviando sobre los credenciales comunitarios. Lo que indicaron fue que sí pueden seguir dando los credenciales comunitarios. Las organizaciones comunitarias, las que existen ahora. Por ejemplo, si en Asociación Campesina están consiguiendo una, pues la pueden seguir dando. Y eso fue ayer que se hizo esa confirmación porque hubo ese error en la comunicación de la oficina del gobernador. Perfecto. Fíjense qué importante es tener este foro para ir aclarando, porque uno de los principales derechos humanos es el derecho a la identidad. O sea, tú eres persona cuando tienes un nombre, cuando tienes un apellido, cuando tienes una identidad. En ese momento eres una persona. Entonces, ese derecho a la identidad hubiera sido gravemente violentado si se impide crear estas credenciales comunitarias, porque no todo el mundo tenemos acceso a una licencia de conducir o a un pasaporte
o a otro de los instrumentos legales de identidad. Hay personas que no lo pueden hacer. Es increíble en un país de primer mundo, pero es real. Es real, así como hay millones de personas que no tienen hogar en este país de primer mundo y de oportunidades. Entonces, todas esas realidades hay que, pues, no tenerle miedo a nombrarlas, ¿verdad? Porque existen. Entonces, bueno, ya tenemos claro que sí se puede seguir emitiendo, que usted, si no tiene acceso a otro tipo de instrumento jurídico de identidad, puede acudir a todas las organizaciones, son varias en la Florida que emiten estos IDs, ¿verdad? Entonces, una pregunta, dice, ¿se recomienda cargar o no consigo mismo esas IDs comunitarias? Porque sería más o menos una misma pregunta con la licencia de conducir de otro estado. Si tú traes un ID comunitario y traes una licencia de conducir de otro estado, ambas son prueba de que no puede ser que no estés, que estés ilegal en el país. Adelante. Bueno, realmente yo para serle 100% sincera, no, yo no conozco las identificaciones comunitarias, pero pienso que personas que no tienen un proceso legal en curso o personas que tienen orden de deportación, es mejor estar sin ID que con ID, porque obviamente si cargas un ID comunitario, eso quiere decir que no tienes documentos, porque no puedes obtener licencia en la Florida. Entonces, cuando la policía te para en la calle o manejando, lo único que una persona tiene que contestarles es su nombre. No tienen que decir de dónde están, dónde nacieron, absolutamente nada. Y en mi opinión, menos información dan, obviamente de una forma más simpática posible. Es mejor y más fácil que inmigración no va a hacer trabajo de tratar de determinar más de allá. Pero bueno, no sé si Irene comparte esta. Adelante, sí, yo creo que está claro en ese sentido, porque, bueno, cada caso es diferente, cada persona vive una circunstancia distinta, pero sí está claro que si usted carga una licencia de conducir de las que emiten los estados o los condados que se determinan santuarios para el tema migratorio, o que si carga un ID comunitario, pues eso está implícito, eso implica que usted no tiene documentos en este país como para obtener los instrumentos de identificación, como su licencia de conducir, etcétera, ¿no? Entonces, hay aquí una preocupación, estoy leyendo las preguntas de la comunidad, hay una preocupación con respecto a las personas que transportan estudiantes que no son documentados. Para quienes tenemos contacto o trabajamos dentro del área educativa, hemos visto significativamente los cambios demográficos en nuestras clases, ¿verdad? Hay muchos estudiantes viniendo de muy diversos países y muchos de ellos tienen necesidad del transporte escolar privado, ¿verdad? O de los mismos distritos. Y entonces ahí hay una pregunta relacionada con el transporte. Bueno, nada más para poner en contexto a la persona que está haciendo la pregunta, ya quedó establecido que dentro del mismo estado y condado no hay problema. Eso sería si transportan, es así, abogadas de un estado a la Florida, de otro estado hasta la Florida. Sí, o sea, yo pienso y estamos comunicando que si es la transportación de otro estado hacia la Florida. En la Florida todavía no sabemos qué va a pasar. Me imagino que van a haber momentos que van así a detener a las personas, pero no sabemos en qué ciudades van a hacer eso. Ya sabemos que por lo menos en Duval County, en Zellwood, están haciendo eso. Pero
no están supuestos a detenerlos si están transportando a alguien en el estado de Florida. Perfecto. Bueno, yo quiero, una vez más, estamos hablando de la ley SB 1718 firmada por el gobernador DeSantis, que entra en vigor y aprobada por los legisladores de la Florida, algunos de apellido hispano, por cierto, entra en vigor el 1 de junio. Estamos hablando exclusivamente de esa ley. Para todas las demás preguntas, póngase en contacto con sus abogadas, con las organizaciones, para que pueda resolver de manera específica cierto tipo de casos. Han quedado cosas bien claras aquí con las abogadas respecto a esta ley. Queremos recomendarle dos cosas. No tenga miedo a acudir a los servicios médicos, de preferencia privados, porque los servicios médicos públicos por fines estadísticos están obligados a hacerle esas preguntas. Y lo otro, a propósito de esta última pregunta, no tengan miedo de enviar a sus hijos a la escuela. A eso viene, y la única oportunidad de sobrepasar o de que valga la pena el sacrificio es que sus hijos estudien. No tengan miedo de llevarlos a la escuela por esta ley, por todos los rumores que hay, por toda la mala información. Su distrito escolar, a donde vaya, le va a informar de todas sus opciones, de todos los recursos comunitarios. En verdad es fundamental que tenga eso claro. La salud y la educación no pueden ser sacrificadas en aras de ninguna ley, sea el motivo que sea. Siempre va a haber opciones, y en los centros comunitarios, en los consulados, le van a informar cuáles son sus mejores opciones para que usted siempre tome la mejor decisión para su familia. Entonces, otra de las cosas que queremos decirles es, bueno, más bien quisiera preguntar a las abogadas, porque aquí hay otra pregunta. ¿Qué sigue después de que el gobernador firma la ley y que entra en vigor el día 1 de junio? Después de que se hace una ley, ¿hay un reglamento hacia esa ley? O sea, ¿hay otras disposiciones que se derivan de una ley general aquí en la Florida? You want to do that one, Irene? You can go ahead. Bueno, no sé necesariamente si van a haber reglamentos en particular, porque la ley es estatal y tiene que ser enforzada igual en cada estado. Sin embargo, sí anticipamos que van a haber demandas federales, porque mucho de lo que esta ley trata de imponer ya está cubierta por ley federal. Y probablemente muchas partes de esa ley, el gobierno federal va a decir que no va a poder proceder. Pero obviamente para que pase eso, primero el Estado tiene que tratar de hacer cosas malas para que las personas puedan terminar a corte y terminan en litigio. Bueno, eso nos lleva a otra pregunta que también está aquí en el chat. Bueno, primero entra en vigor el 1 de junio, o sea, en 3 semanas, junto con otras disposiciones legales, entre ellas el desmantelamiento de los sindicatos, de algunos sindicatos, ¿no? Porque son muchas leyes que afectan a toda la comunidad, especialmente a las minorías. Hay muchas leyes que se están firmando en este momento. Pero la otra pregunta, abogadas, que la hicieron muy arriba en el chat, ya fue quedando atrás, pero la tenemos presente, es sobre si existe la posibilidad de impugnar esta ley y el tema de la jurisdicción estatal y federal, si se va a una corte federal, porque, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, hemos visto ese de ida y de venida, ¿no? De las cortes. Lleva largo tiempo el caso de los Dreamers en las cortes. ¿Estaríamos también ante un escenario de esa naturaleza con esta ley SB 1718? Yo pienso que en algunas partes de la ley sí. Por ejemplo, en mi opinión, el Estado sí tiene el derecho de decir no vamos a enforzar ciertas licencias de otros estados, pero no tiene derecho a, por ejemplo, prevenir que las personas vayan al hospital o
la ley acerca de E-Verify. Yo pienso que eso tiene jurisdicción única, el gobierno federal, no estatal. Igual que la transportación entre estados. En mi opinión, eso también es algo que solamente el gobierno federal puede restringir. Pero obviamente DACA es un buen ejemplo que va a terminar en demandas y vamos a ver si organizaciones o personas privadas terminan llevando eso a la corte. Exacto, hay un largo camino hacia adelante todavía. Un largo camino hacia adelante. Este es uno de los temas, el tema migratorio es ahora mismo uno de los temas más complejos de la agenda de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, y tiene muchas aristas, muchos frentes abiertos. El tema migratorio se abre uno más en el caso de la Florida. Probablemente, bueno, hemos estado viendo que algunas organizaciones aquí en el sur de la Florida ya están organizándose y agrupándose para hacer iniciar un proceso legal y detener esta y otras disposiciones legales que afectan esencialmente pues a los más de 15 millones de personas migrantes que vivimos en este estado, 4 o 5 de los cuales no tienen documentos, pero son altamente productivos y estuvieron en la primera línea de batalla durante el COVID, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esa también es una realidad que no se puede dejar de ver y que no se puede dejar de mencionar. Entonces, ya las abogadas recomiendan que si usted está en un proceso ya legal, pues bueno, puede ser defendible, hay herramientas, instrumentos, solo queda esperar los plazos, ¿verdad, abogada Cupri? Si ellos ya tienen un proceso legal, si tienen una cita, etcétera, hay que esperar los plazos. Correcto. Veo aquí en el chat que muchas personas están preguntando por personas que están esperando el perdón, el 601A. Desgraciadamente, por la ley de Florida, personas que están esperando ese perdón no tienen derecho a licencia. Mi recomendación en esos casos es no manejar, porque cualquier violación puede afectar su perdón. Entonces, si ustedes tienen esposos que son indocumentados o si ustedes son indocumentados y tienen esposos con estatus legal, realmente mi recomendación en esos casos es no manejar. Utilizar Uber, transporte público, que sus familiares los llevan de un lado a otro, pero el perdón es una cosa muy delicada. El 601A es parecido al DACA, ¿verdad? Ese perdón no existía antes de que el presidente Obama lo puso en vigor. Es una ley que es muy frágil obviamente muchas personas han podido arreglarse por esa ley y mientras existe pueden seguirlo haciendo, pero cualquier violación de la ley puede afectar ese perdón. Entonces, ese es uno de los casos donde yo fuertemente aconsejo a las personas no manejar, punto. Correcto, correcto. Gracias por el consejo. Y aquí es donde entramos la comunidad. Aquí es donde nosotros tenemos que constituirnos en una red de apoyo a los otros. No podemos permitir que leyes claramente deshumanizantes nos confronten como comunidad. Nosotros no podemos ser el motivo de que otro migrante que tiene el mismo derecho que yo de luchar por sus sueños vaya a dar a la cárcel o sea denunciado, etcétera. Si puedes ayudar, por ejemplo, si vivimos en una comunidad y todos vamos a un centro laboral o pasamos por ahí y puedes ayudar, ya quedó claro que dentro de la Florida no hay problema con el transporte, ¿verdad? Entonces, los familiares, constituyámonos en esa red de apoyo. Si alguien no puede manejar porque eso complicaría gravemente su proceso, hay que apoyarlo proporcionándole el transporte. Otra de las cosas que le quiero mencionar es las redes sociales nos han conectado universalmente, cósmicamente, por exagerar un poco. Si usted sabe de lugares donde están gravemente afectando los derechos humanos a través de redadas, póngalo en las redes sociales para toda la comunidad poder darnos cuenta de lo que está sucediendo.
¿verdad? Porque necesitamos estar alerta, necesitamos estar unidos, necesitamos no tener miedo de lo que no existe, pero tener cuidado de lo que sí existe. Necesitamos también respetar las leyes y si hemos venido a este país, tratar de asimilarnos, ir a las escuelas comunitarias, aprender inglés, etcétera. Tenemos que aprender todas las herramientas que están a nuestro alcance para asimilarnos en un país en el que hemos decidido quedarnos, porque ya estamos aquí. Entonces hay que hacer lo que nos toca hacer como individuos y como comunidad también. Entonces, no se sienta tampoco solo ni sola en este proceso. Están los profesionales de la ley, totalmente capacitados, porque si algo tiene este país es una extensa entrenamiento en el tema migratorio. Entonces, ya las abogadas han puesto aquí su website también para que usted pueda consultar, pueda acudir, pueda profesionalmente establecer una relación con nuestras abogadas que hoy gentilmente han donado su tiempo a la comunidad, su tiempo profesional. Y infórmese, 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 infórmese. La educación es una clave importantísima. La pregunta que se ha hecho ya se ha contestado. Si un ciudadano lleva un indocumentado, si es dentro de la Florida, esa ley SB 1718 no aplica dentro de la Florida, pero si lo trae de fuera de la Florida, sí puede incurrir o puede posiblemente incurrir en un delito. Entonces, esa pregunta ya se había contestado. Así que, acercándonos a la parte final, yo quisiera también la pregunta de que si sales del estado y regresas, porque es una tradición ir a las cosechas. Muchos migrantes crecieron así, viajando por el país, cosechando en los campos de los diferentes estados. Eso sí puede traerle dificultades legales. Entonces, ese estilo de trabajar va a tener que cambiar por ahora, mientras vemos más adelante qué sucede, porque estamos en una etapa muy temprana de esta ley. No sabemos todavía muchas cosas que puedan suceder. Una vez más, el website está allí en el chat. A nosotros lo vamos a publicar también en la página para que se ponga en contacto de manera profesional con sus abogadas de migración. A las abogadas que nos han acompañado el día de hoy y ya hemos cubierto todos los aspectos de la SB 1718. ¿Cuál es su mensaje final a la comunidad, abogada Cupis, abogada Pons, en este tema específicamente de esta ley? Bueno, yo pienso que de cada cosa negativa hay que buscarle una cosa positiva. Y pienso que esta ley debe ser empuje para muchos inmigrantes de consultar con un abogado para ver si pueden arreglar sus papeles. Hay mucha desinformación afuera. Hay muchas personas que por el miedo que ha causado esta ley, que han venido a mi oficina, que se han comunicado con nosotros, que sí se han podido arreglar. Muchos mexicanos que todavía están cubiertos por la ley 245 y, por ejemplo, porque llevan muchos años aquí y ni siquiera lo saben. Es muy importante, en mi opinión, verle el lado bueno y consultar y preguntar. Hay muchas leyes que no son muy conocidas y son subutilizadas. La VAWA, la Visa T. Mucha gente viene y me dice, para mexicanos no hay. Hay que preguntar, hay que averiguar, la ley cambia, puede ser que hace 5 años no existía posibilidades para usted, pero ahora existen. Es muy importante que lo hagan. Yo sí trabajo en una oficina privada, mi bufete es privado, pero sí damos consultas gratuitas, pueden llamar, pueden preguntar, tenemos varios abogados en la firma y estamos aquí para ayudarles. Tienen que buscar la forma de ver qué pueden hacer. Okay. Y gracias por invitarme a hablar aquí con ustedes. Thank you, Irene, as well. Gracias, gracias. Adelante, abogada Pons. No, igual estamos aquí con ustedes. Hay que tener mucha fe en estos momentos porque con todo el esfuerzo que tenemos y la voz de ustedes podemos hacer algo
y es educar a todas las personas que podemos educar sobre este tema para que no tengan miedo. O sea, no es un delito ir al hospital. Pueden enviar sus hijos a la escuela. Todo lo que ha dicho Guadalupe esta noche es la realidad. Han tenido muchas preguntas muy buenas. Pueden revisar este Zoom de nuevo. Si tienen preguntas, pueden comunicarse con nosotras dos. Yo trabajo con el Orlando Center for Justice, que puse ahí la página de web, y también me encuentro una vez al mes en la Asociación Campesina de Apopka. Cualquier pregunta, pues me dejan saber, y a Magdalena también. Muchas gracias por su tiempo. Queremos agradecer también a la Fundación Corazón de Impacto que se ha sumado, a Araceli que está aquí, la vi también dentro del Zoom, que también se ha sumado a este trabajo, apoyar a la comunidad en un momento donde la educación, la comunicación, la asociación entre nosotros, el respeto, la común unidad puede hacer la diferencia. Gracias también a los miembros del BOAR que están aquí con nosotros, a Mabeli, a la señora Sandra, a Juliet, a Jenny y a Diana. Gracias, Diana, por tus preguntas que siempre nos redirigen. Y bueno, quiero ceder la palabra a nuestra presidenta, la señora Ángela Eisenman, que está a la cabeza de este esfuerzo, nosotras junto con ellas respaldándola. Señora Ángela, su mensaje. Bueno, buenas noches. Primeramente quiero dar las gracias a toda la gente que se unió, que sé que están preocupadas. Tratamos lo máximo. Gracias a las abogadas Irene Pons y Magdalena. Muchas gracias por su generosidad. Sabemos que también, al igual que nosotros, están preocupadas y hacemos nuestras las preocupaciones y la angustia de nuestra comunidad. Para eso estamos aquí, para informarles de la manera más correcta, y qué mejor que con ustedes que son profesionales. Gracias infinitas, y yo lo único que quiero como remarcar, que tratemos, ¿verdad? Mientras no sabemos cómo queda todo en sí. Gracias por las recomendaciones, y yo lo único que más quiero remarcar es tratar de andar de lo mejor que podamos andar, portarnos bien. Y la verdad, pues, triste que nos dijo la abogada Irene que por ahí por Sellwood están pasando cosas, y en otra área también. Bueno, vamos a tratar nosotros de no ser motivo para que pase nada. Tratar de hacer con nosotros, quedémonos tranquilos, porque quizás en nuestro entorno, por aquí en la Florida, no podemos estar más tranquilos, pero sabemos que tenemos la preocupación que ya nos mencionaron. Y bueno, pues ahí les agradezco que dejen su información, ya la dejaron, sus teléfonos, lo que sea, para que nuestra comunidad, las que no estuvieron presentes, puedan contactarse con ustedes. Gracias, Irene. Gracias, Magdalena. Y pues siempre estamos aquí para servir a nuestra comunidad. Muchas gracias, señora Ángela. Gracias por sus esfuerzos. Gracias a los otros miembros del BOAR. Personalmente, y apelando a la primera enmienda, quiero decirle algo. La última vez que un gobierno persiguió, terminó en holocausto. Esa historia terminó en holocausto. Hay un pensador alemán, Carl Schmitt, que definió la teoría del síndrome del enemigo externo. Y eso ha regido a todos los gobiernos dictatoriales del mundo. Crear un enemigo externo para perpetuarse en el poder y convertirse en dictadura. Una vez que abrimos la ventana a la violación a los derechos humanos, de allí a la tarjeta de racionamiento como en Cuba, los pasos son muy cortos. Todo lo que restringe, lo que minimiza, lo que degrada al ser humano, siempre lleva a la humanidad al fracaso. Así que nosotros, quienes tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia, debemos definir
¿De qué parte estamos? ¿De qué lado de la historia queremos estar? Queremos una comunidad fuerte, humana, unida, que no se confronte, donde todos aportemos lo mejor que tenemos para hacer este país todavía más majestuoso. ¿O queremos sembrar el terror, el pánico, la desunión? Debemos definir de qué lado de la historia estamos. La coalición mexicana en Florida le apuesta a la unidad de la comunidad, al respeto, a la tolerancia, al equilibrio de las fuerzas políticas, a la democracia, a la conciliación y sobre todo a la educación. En eso estamos y para eso usted que está del otro lado cuenta con nosotros. Gracias una vez más a todas y a todos. Y como lo dice en nuestro credo, en Dios confiamos. Buenas noches. Terminamos la transmisión.